Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy vamos a conversar con Jorge Roy. Él es dirigente de la oposición venezolana y del empresariado. De hecho, fue presidente de Fedecámaras, el máximo gremio del sector privado venezolano. Y bueno, Jorge, bienvenido. Y además quisiera comenzar preguntándote, hay mucho movimiento en el sector político venezolano de los últimos días. Hay expectativas de diálogo, hay primarias en el PSUV, hay posibles primarias también en algunos sectores de la oposición. ¿Nos encaminamos hacia una normalización de la vida política de Venezuela? Bueno, muchísimas gracias, Rodovaldo, por este espacio, que aprecio particularmente. Tengo que hacerte dos aclaratorias antes de responder tu acertada pregunta. Uno, que no soy representante de la oposición. La verdad es que hace tiempo que no milito en ningún partido político. Solamente milité una vez en mi vida con la causa R y desde entonces no milito en ningún otro partido. Soy un opinador y un estudioso de la política venezolana porque es un tema que me atrae y me gusta profundamente. La segunda es que tampoco ya soy un dirigente empresarial propiamente dicho. Salí de Fedecámaras, como tú señalas, y a pesar de que tengo unas relaciones muy estrechas con la cúpula empresarial, no represento la opinión de lo que es Fedecámaras, así que te pido que en esta entrevista tomen mis respuestas como lo que son. Mi posición personal absolutamente, sin comprometer a Fedecámaras y mucho menos comprometer a la posición con la cual evidentemente he tenido mis diferencias. Voy a tu pregunta ahora. Yo no sé si una normalización, pero se movió la carreta y eso ya es importante. Estamos estancados en una especie de limbo político en el cual ni el gobierno da bienestar a los venezolanos, ni la oposición, que lo que normalmente trata de hacer es sacar del poder a quien está en el poder, tampoco ha sido demasiado exitoso. Entonces estamos como los venezolanos atravesando un círculo vicioso, no votar, sí votar, esperando soluciones mágicas que no llegaron, ni los mariners, ni los militares, ni las explosiones sociales. Y la verdad es que estamos realmente con una falta de política terrible, que este movimiento que ha empezado ahora de esta convocatoria a las regionales ha movido particularmente porque algunos candidatos de la oposición han dicho y han expresado su deseo de participar. Eso para mí es muy positivo. Después de haber descartado todas las otras soluciones, la que yo encuentro realmente una vía electoral, y creo que esto está animando a los venezolanos a recuperar la política. Y eso sí, efectivamente, sí creo, si eso tú llamas normalización, va a ser un proceso muy lento el de normalización, pero yo sí creo que estamos volviendo al cauce donde no nos hemos debido salir, que es el cauce fundamentalmente electoral, donde dirimamos nuestras posiciones en un voto y no de otra manera. Volviendo al tema del empresariado, digamos, por tu vinculación, ¿no? con este sector a lo largo de mucho tiempo, ahora cuando se realizó la asamblea anual de Fedecámaras y recibieron a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, hubo gente que se molestó mucho, ¿no? Y hubo gente que lo consideró una especie de capitulación. ¿Cómo lo interpretaste tú? Yo hubiera estado en los zapatos del Cusano, hubiera hecho lo mismo, hubiera invitado, como siempre lo invitamos, al Poder Ejecutivo, a nuestra Asamblea de Fedecámaras, son 77 años invitando al presidente de la República y a sus ministros. O sea, eso no tiene nada de novedoso. Lo novedoso que tiene es que hayan aceptado. Yo cuando fui presidente de Fedecámaras invité los 2 años a Nicolás Maduro, y de hecho en una de las oportunidades, en el 2014, me habían confirmado que había una posibilidad de que asistiera. O sea que yo eso le quiero quitar ese paño de terrorífico donde se presentó un funcionario del Ejecutivo a Fedecámaras. Al revés, creo que eso es lo natural, lo sano, lo deseable, pero sí tengo que reconocer que de alguna manera por lo expedito de la confirmación por parte de la Casa Militar y por parte de los funcionarios, no se pudo comunicar a los afiliados de la forma adecuada. Y eso creó como una especie de sorpresa. Bueno, sí, ¿cómo se va a presentar ahora sin habernos consultado a las bases? Yo creo que después vino una explicación de Ricardo Cusano en nuestra asamblea que aclaró absolutamente cuál es la posición de Fedecámaras. A mí en lo particular me pareció muy pertinente, y cuando se abrió el periodo de consultas para ver si alguien tenía algo que decir en contra, la verdad es que toda la asamblea, que estaba muy nutrida por cierto, no tuvo nada que decir. O sea que yo asumo que sí, hubo un cierto desconcierto por la velocidad de los acontecimientos, pero yo creo que hoy el sector empresarial está absolutamente consciente que es una decisión razonable, lógica,
Porque además, Osvaldo, eso no fue ninguna sorpresa, vamos a estar claros desde el punto de vista, ya había venido Jorge Rodríguez, había ido a Fede Cámara, ya con Secomercio se estaba reuniendo con el ministro de Comercio. Yo personalmente me he reunido con el ministro del Trabajo en 5 oportunidades para tratar el tema de la OIT. Entonces, yo no sé cuál es la gran sorpresa, porque ahora ya simplemente la vicepresidenta de la República se presentó en Fede Cámara. Eso ya es una agenda que venía durante un año avanzando y esto fue, bueno, sí, el punto culminante y a mi juicio una buena decisión de Fede Cámara. En esa oportunidad, cuando tú eras presidente de Fede Cámara, que además fue un periodo muy duro, ¿no? Del 2013-2015, ¿por qué no se pudo lograr? ¿Influyó el hecho de que, digamos, se encontraba en ese tiempo la llamada guerra económica en su máxima intensidad? Ya me das la pregunta inducida, claro que yo voy a rechazar la guerra económica. En todo caso, si hubo una guerra económica, creo que la perdió el gobierno. Porque el reconocer ahora que van a Fede Cámara es un reconocimiento explícito de que no había tal cosa como guerra económica, pero sí te voy a reconocer que fue una temporada muy dura, porque yo creo que en ese momento el gobierno, a falta de una oposición, encontró un enemigo. En estos procesos políticos hay que construir una especie de épica donde tú tienes un enemigo, tienes un salvador y tienes unos salvados que es el pueblo venezolano. Entonces el enemigo era el empresariado, porque faltaban productos, porque no se encontraban los productos de los anaqueles, porque había precios caros, porque había especulación, y la especulación se produce cuando no hay competencia. Y bueno, entonces alguien tú tenías que culpar de eso. El gobierno no iba a decir es mi culpa de mis políticas económicas erradas, como realmente es el factor decisivo. Estábamos como estábamos por errores en la política económica del gobierno. Pero tú tenías que trasladarle esa culpa a alguien y el más evidente era el sector empresarial. Entonces convertiste al sector empresarial en ese adversario necesario para la política porque no existía un sector de la oposición que pudiera hacerle sombra. Yo pagué un poco las consecuencias, pero al final, bueno, me reuní con Maduro, como ustedes saben, en los procesos de paz. Tuvimos una conversación buena, me dejaron expresarme públicamente delante de los ministros y yo creo que ahí, a pesar de las quejas que tiene la OIT, bajó un poco la tensión y la persecución que tenía para los empresarios y hoy en día los empresarios no solamente no son los adversarios, sino que son los salvadores de un proceso económico porque la mayoría de las divisas y la mayoría del desarrollo económico que está sufriendo el país en estos momentos o atravesando el país en estos momentos es gracias al sector privado. Señalabas que en esa época no había una oposición clara, ¿no? Y que el gobierno tomó al empresariado entonces en ese sentido. ¿Quién es hoy el líder de la oposición? ¿Quiénes son los líderes de la oposición en este momento en el país? Difícil pregunta. Yo creo que en estos momentos estamos sin conducción política de la oposición. Digo estamos porque los que no estamos de acuerdo con este gobierno, donde yo obviamente lo expreso, eso no significa que yo sea un representante político, sino no estoy de acuerdo con la forma en que el gobierno actúa, me parece que podría hacer las cosas mucho mejor. Esperamos algún liderazgo que surge y nos diga cuál es el camino. Hemos tenido unos liderazgos demasiado diversos, con caminos absolutamente diferentes, unos más concentrados en la salida y en el vete ya, otros más concentrados en que venga la intervención norteamericana y que con eso nos vamos a solucionar, otros esperando que caiga el mango y además que te caiga cerca, otros realmente sin hacer política, creen que esto vamos a destapar un poco la política de donde están metidos. Y por fin, recientemente, creo que Capriles el que rompe un poco ese celofán y habla de acudir a un proceso electoral. Todavía no se ha decidido, y a pesar de que estamos todos, como que ya hay un movimiento regional grandísimo de electoral y ya hay candidatos regionales, a pesar de eso, los partidos políticos todavía no nos han dicho cuál es el camino. Ni siquiera Capriles se ha expresado en que el camino es electoral. Entonces, en este preciso momento que me preguntas, yo estoy desesperadamente buscando quién es el líder de la oposición que va a surgir. Van a surgir y probablemente surjan inclusive de las regiones, pero en este momento estamos como un poco acéfalos de cuál es la figura que nos puede conducir por un proceso de conducción política. Y yo siento que eso en este momento hay una anomia desde el punto de vista de la oposición para expresarse con sus ciudadanos. Ojalá que lleguen a unirse y que tengan una estrategia común, cualquiera que ella sea, y sobre todo que surjan unas caras nuevas que nos digan cuál es el camino por el cual la transición o lo que no creemos en este gobierno deberíamos apostar. ¿Cómo influye, tú que has estado vinculado de alguna u otra forma a la oposición y al movimiento empresarial, por supuesto? Como tú bien lo has dicho,
en este momento no los representas a ninguno de los dos, pero que has estado allí, ¿cómo influye la línea que establece el gobierno estadounidense en las decisiones que toman en la oposición? Porque hemos sabido de procesos de acercamiento que ha habido en los últimos años que se rompieron en última instancia aparentemente por presiones estadounidenses, por decisiones tomadas fuera del país. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, a mí me parece muy peligroso que toda tu agenda política en Venezuela, bien sea de la oposición o del gobierno, el gobierno tiene también su interferencia política de otros países, esté supeditada a lo que opinen otros países. O sea, es tan grave como que nosotros sigamos lineamientos de Cuba o de Rusia, como que la oposición siga lineamientos de los Estados Unidos. Me parece que deberíamos tener una política propia. Es cierto que los Estados Unidos, voy a pensar que con su mejor buena fe, pero con escaso conocimiento de cómo son estos temas en Latinoamérica, no es la primera vez que se equivocan, hicieron lo conducente para presionar y para ayudar a una figura política para que representara el cambio político en este país. Las sanciones, que yo creo que son motivadas y pensadas fundamentalmente para provocar un proceso de negociación, no son para sacar a ningún presidente. No pueden ser las sanciones para sacar a Maduro ni sacar a nadie, son simplemente para provocar un proceso de negociación que lo provocó. Lo provocó en la República Dominicana, lamentablemente no se tenía en ese momento la presión internacional dominada desde el punto de vista que la oposición no podía decir yo te quito las sanciones mañana. Creo que en Oslo sucedió lo mismo, en la de Barbados. Tú no tenías una oposición que dijera si tú me das esto, yo te doy esto. No teníamos mucha capacidad de negociación. Pero ahora parece que están dadas las oportunidades para que, bueno, ya la Unión Europea y los Estados Unidos han dicho que si avanzamos a un proceso democrático se van a ir retirando las sanciones gradualmente. Yo creo que eso cambia el juego de negociación absolutamente porque ya siente el gobierno que alguien le tiene que dar algo a cambio. Yo te cedo en algunas posiciones y tú me das a mí algunas otras garantías de que me vas a ir eliminando las sanciones que tanto daño le hacen a la oposición, al gobierno y a los venezolanos. Porque en estos momentos, ya a punta de sanciones que hemos llegado, yo creo que hay que considerarlas que no han sido lo exitosas que estaban pensadas. Si bien es cierto, pueden provocar un proceso de transición en el cual yo estoy apostando, no han sido lo suficientemente efectivas como para eliminar y sustituir a ningún presidente. Que repito, nunca han debido ser la razón de ser de una sanción. Ya para finalizar, Jorge, y volviendo al tema del empresariado, de la dirigencia empresarial, uno desde afuera pareciera observar, primero, que ha habido un relevo generacional importante en los últimos años en el mundo empresarial, pero también pareciera que hay un relevo en otro sentido, un relevo más profundo en la élite, ¿no? Por lo menos uno ve a María Corina Machado molesta, ¿no? Con esta situación que se planteó en la última asamblea y piensa, ¿será que ya los amos del Valle no están mandando en Fedecámara? Bueno, la verdad es que ese concepto hablamos del Valle, que eran un grupo de familias venezolanas que evidentemente desarrollaron sus empresas y crecieron a la luz de un estado muy diferente al de hoy, ya no están en su inmensa mayoría. Por lo menos esos apellidos no están. Hay unos nuevos amos del Valle, que no son los que más me gustan, cuya origen de sus fondos no son los más transparentes, quizás mucho menos transparentes que los antiguos dueños del Valle, pero hay unos nuevos dueños del Valle. Hay una nueva clase política, hay una nueva clase empresarial, hay una nueva clase de gente que ha hecho dinero soportado por el Estado. Yo no estoy tan preocupado en que, digamos, eso pasa en todos los países del mundo, en el Vaticano también. El problema no es ese, el problema es cuando la corrupción se ha convertido en una forma de vida como que natural para los venezolanos. Si a mí tú me dices que hay una nueva clase empresarial que construye bien o que tiene nuevas industrias o que le apuesta al país, oye, bienvenida a esa clase empresarial. El problema es que no uses tus influencias y tus buenos conocimientos para no hacer ni las obras, ganarte un dinero y convertirte rápidamente en millonario. Pero la respuesta concreta a tu pregunta es que efectivamente hay unos nuevos dueños del Valle. Pero esa no es la burguesía revolucionaria que se señala por ahí, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Evidentemente que hay una burguesía revolucionaria que, bueno, que ha sido beneficiada por sus relaciones y su cercanía con el gobierno. Repito, eso es lo conducente en muchos países del mundo. O sea,
siempre viene un presidente de un grupo político y tiene amigos contratistas. Eso a nadie le puede estar sorprendiendo esto y ahora que nadie se ve angelical. El tema es que los que han venido ni son los más capaces, ni sabían hacer los negocios, entonces le has dado contratos a gente que no sabe operar, le diste campos petroleros a gente que no tiene idea de operar campos petroleros, le diste concesiones a gente que no tiene la capacidad técnica para operar, entonces tienes lo peor de ambos mundos, ni tienes el servicio por el cual pagaste, el señor se enriqueció, como es el tema de la electricidad, y realmente los venezolanos estamos en el medio, donde vemos que no tenemos ni los servicios públicos por los cuales pagó el Ejecutivo, y el dinero se quedó en el camino sin darnos a los venezolanos un mejor servicio público. Entonces sí, lamentablemente no son los mejores a los que le han asignado los contratos a dedo, ni son los más idóneos, más bien son gente que no estaba preparada ni capacitada para hacer la mayoría de los contratos públicos. Bien, le doy las gracias entonces a Jorge Roy por haber estado con nosotros hablando de estos interesantes temas de la realidad política y empresarial del país. También a Emilio Laperuta por los malabares en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos de Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, que ya tiene más de 167,000 seguidores. Y si activan la campanita van a tener los anuncios de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de la Iguana Televisión, incluyendo el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, desde donde sea, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora venezolana. A ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.